Aquí en la Cocina de las Noticias recibimos a Mónica Frade. Ella es diputada nacional por la coalición cívica ARI e integra Juntos por el Cambio, obviamente, y a su vez el espacio que conforma Horacio Rodríguez Larreta conjuntamente con Gerardo Morales. ¿Cómo te va, Mónica? Placer enorme recibirte. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Mucho gusto hablar con vos. Igualmente, muchas gracias por atendernos, Mónica. No, por favor. Bien, Mónica, bueno, en el día de ayer, si mal no recuerdo, llevaste adelante declaraciones muy fuertes vinculadas con las ventas de candidaturas. Está muy en boga por el tema Milei, pero vos hiciste una suerte de denuncia, o por lo menos destacaste algo que aconteció con una concejal de Juntos por el Cambio en el año 2021, ¿verdad? Mira, Silvio, hablo con vos y aclaro, con el resto no lo he hecho porque a mi modo de ver se tergiversó absolutamente todo. Ah, bien, muy Porque bien. inclusive se me atribuyó haber dado nombres propios, lo que no hice. En el reportaje que me hicieron hace un par de días, efectivamente, se habló del tema de la venta de candidaturas por parte de Milei. Y entonces yo en realidad en ese momento no me demostré sorprendida porque tenía referencias, y ahí aludí a que tenía referencias de que hechos de estas características sucedían y venían sucediendo. Y entonces en ese contexto, lo que dije que había habido un rumor en la elección pasada del año 2021 en Quilmes, respecto a que eso podía haber pasado en una candidatura, la lista local. Lo dijiste en potencial, no lo No, aseguraste. lo dije en potencial y no le atribuí esto a nadie. ¿Por qué? Porque yo a partir de eso empecé a hacer alguna averiguación, porque empezó el run run a dar vuelta, y la verdad que esos run runes no son run runes secundarios, me parece que son cosas graves. Por lo tanto intenté llegar a alguna aproximación de qué había pasado, y la verdad que no pude avanzar demasiado. Hablé con algunos dirigentes. A mí me sorprendió en ese momento un algo puntual, y es que nadie se hacía cargo, ningún dirigente se hacía cargo de la persona que había ido en ese lugar. Y es raro porque cuando uno va a ocupar un lugar, sobre todo donde se garantiza el ingreso a un cargo público, generalmente hay un referente atrás del partido que lo Exacto. pone. Bueno, y a mí eso me quedó muy grabado, y entonces aludí a eso, pero lo cierto es que yo nunca pude. Después los medios de prensa atribuyeron a que yo eso se lo había endilgado a Martiniano Molina, algo que nunca hice, porque inclusive ese segundo lugar no era de ninguna persona que ponía Martiniano Molina. Pero Yo no no lo tuve, mencionaste a Martiniano Molina, tengo jamás lo entendido. mencioné, y en los diarios del día siguiente apareció que yo le había atribuido eso, tanto que yo fui bastante crítica de mi gobierno local de Martiniano Molina, y las críticas siempre las hice en tiempo real, y ante eso lo llamé para decirle que de ninguna manera yo le había atribuido, porque si yo hubiera tenido algún elemento para hacerlo, sin duda hubiera ido a la justicia, porque son Sí, temas sí, sí, gravísimos. totalmente, Pero, sí. pero la duda a mí me quedó instalada, y bueno, esto fue lo que transmití en ese reportaje que me había hecho Viviana Canosa, y en el contexto de lo que estaba pasando. Ahí ya hay varias denuncias en el partido que preside Milei. Ujú. Bueno, pero está buenísima la aclaración, porque lo que trascendió fue precisamente que vos habías destacado y confirmado que eso había ocurrido en el 2021 con una concejal, pero obviamente se tergiversó lo que vos Bueno, yo sostenías. hablo con vos y no he hablado con ningún medio de prensa nacional más, porque llegué a la triste conclusión de que los medios no es la primera vez que lo hacen, o que por lo menos lo padezco yo, de que tergiversan y ponen en tu boca cosas que no dijiste. Y la verdad que tenía la opción de pedir derecho a réplica a todos, lo cual después no hice porque la grabación del programa está, y tienen el tupé de poner esa grabación donde no aparece ningún nombre, pero ellos lo ponen. Y creo en parte que tiene que ver con alguna interna
que se está dando en estos días, que son días electorales, Sí. y la verdad que yo no concibo un camino a la PASO con internas donde pueden estar pasando estas cosas. Mi visión de una interna para ir a una PASO es otra, completamente distinto de lo que está pasando por estos días, sobre todo con dirigentes nacionales. Está claro, está clarísimo, bueno, y a su vez el tema aquí en la Cocina de las Noticias lo aclaraste a la perfección, fuiste muy muy clara al respecto. Bien, vamos a dejar de lado este tema que ha ocasionado un impacto a nivel nacional muy importante, que no tuvo razón de ser en rigor. Hablaste en potencial, vos no aseveraste nada, eso es lo que queda en claro. Dije que fue un rumor que nunca pude Claro, un confirmar y de rumor. lo que no tengo prueba, punto. De ahí hicieron toda la elaboración posterior. Bien. Todos sabemos, los que militamos, incluso que hay personas que constituyen partidos políticos para después alquilarlo. Esto es viejo inclusive, acá el problema, esto no es delito, tampoco que alguien vaya y ponga plata, eso no está tipificado como delito, pero acá el tema es el lavado de activos y cómo se financian las campañas. Claro. Por supuesto, porque es todo plata en negro. Está clarísimo, está clarísimo. Te llevo aclarado este punto a otro tema que tuvo que ver, después de 60 días han debatido en el Congreso de la Nación, más precisamente en diputados, varios temas, ¿sí? Uno de ellos tuvo que ver con declarar el 18 de julio, ¿sí? Día de duelo, claro, día de duelo nacional por el atentado terrorista a la AMIA a raíz de las víctimas, obviamente. Me pegaron por eso también. ¿Cómo? Me pegaron por eso también, fue una semana que estoy de liga. No entiendo. Bueno, porque yo me abstuve. Y entonces la DAIA salió en un comunicado a repudiarme junto con Milei, su compañera de banca y la izquierda que habían votado negativo. Sí, pero ellos votaron negativo. Tuve que hoy envié una carta a la comunidad para aclarar por qué yo me había abstenido, porque por supuesto estoy de acuerdo con que se decrete duelo nacional y que se homenajee a las víctimas de la AMIA. Pertenezco a un partido que tuvo un rol protagónico en la investigación. Sin dudas. Así que, pero bueno, tuve que aclararles por qué me abstuve. ¿Y cuál sería ese por qué? Mira, en realidad me abstuve por lo siguiente. En el Congreso se votó en paquete esta orden del día. En esta orden del día estaba este proyecto y unos 7 u 8 proyectos más que se decidió votar en paquete, todos juntos. Estaba el Día del Inmigrante Coreano, después no sé, bueno, había temas que eran, a mi modo de ver, absolutamente que rozaban lo absurdo, que nada tenía que ver con... claro. No tenía nada que ver y además desconectados con los problemas que tenemos los argentinos. Bueno, entonces lo ponen en paquete. Esto es reglamentario, pero yo sigo objetando esa metodología, aunque sea reglamentario, porque yo no puedo trabajar así. Y no admito que ese proyecto haya estado en el paquete con el resto. Entonces, esto me obligó a abstenerme, porque estaba de acuerdo con eso, pero no con las otras cosas, y si votaba afirmativo, votaba por todas. Por lo tanto, ese fue el sentido de mi abstención, una especie de rechazo a la metodología que se utiliza en el Congreso, que se debate horas y horas, y después se quieren ahorrar 15 minutos por no votar proyecto por proyecto, que es lo que debe hacerse. Claro, lo que corresponde, por una cuestión de sentido común. Exactamente. Bueno, entonces yo no adhiero a esa metodología y esto me obligó a abstenerme y por supuesto y aclaré con una carta y hablé con personal de la Embajada de Israel que de ninguna manera yo estoy en contra de esto, al contrario, me parece que este es un acto terrorista que ha quedado impune y con muchísimas víctimas y que esto no lo podemos olvidar, por supuesto. Seguro, seguro. Otro de los temas que han debatido y que lamentablemente no se ha llegado a un acuerdo,
por una negativa del kirchnerismo, entiendo, tuvo que ver con la ley de alquileres, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que estamos queriendo debatir la ley de alquileres para que la gente entienda, no tenemos mayoría para disponer cuál va a ser el orden de votación de las leyes, qué va a pasar al recinto y qué no. Ellos tienen mayoría, por eso hubo un planteo de Hernán Lombardi para que, apartándose del reglamento, tiene un nombre eso, pero no lo voy a meter en tema técnico, se tratara la ley de alquileres, y efectivamente el oficialismo se negó y por lo tanto no hemos alcanzado los votos que se necesitan. Cuando se plantea en el recinto se necesita 2/3 para poder, no llegábamos ni por casualidad, o sea, tuvimos los votos como para incorporar el tratamiento, pero luego no para una aprobación. Así que una vez más nos hemos quedado sin poder debatir la ley de alquileres. Luego se ha llegado por presión, por supuesto tuvimos que presionar mucho para que el día 23 de agosto, inmediatamente terminada la PASO, se pudiera llamar una sesión para tratar ley de alquileres, que es, yo creo que no va a resolver el tema de fondo, porque el tema de fondo es la inflación descontrolada que hay, pero podemos mejorar bastante la actual situación. Nosotros tenemos dos problemas, la inflación y un déficit de viviendas de más o menos 4 millones, lo cual hace que, por supuesto, los alquileres estén por las nubes y cada vez menos gente pueda acceder a un alquiler. Pero más allá de la inflación, desde mi punto de vista, nunca tendría que haber existido una ley de alquileres, bajo ningún punto de vista, porque tendría, insisto, es mi mirada, Mónica, después decime si estás de acuerdo o no, pero digo, un acuerdo entre partes privadas, digo, no tiene por qué entrometerse, inmiscuirse el Estado. ¿No es cierto? Bueno, el proyecto que nosotros hemos presentado deja un buen margen en libertad a las partes. Yo sigo creyendo que es necesario que el Estado esté presente un poco para equilibrar y que no haya desbordes, pero en el proyecto nuestro deja un amplio margen de libertad a las partes. Ahora, más allá de todo, hoy está pasando lo que vos estás planteando, es decir, la gente está alquilando, el que tiene un local, hoy me comentaban, un local comercial, le pone precio en dólares y con la cláusula de cada 6 meses actualizar los montos, es decir, que no hay nada que pueda impedir que las partes de común acuerdo hagan ciertos acuerdos, valga la redundancia. Sí. Y cada uno en un contexto tan dramático como cada uno defiende. El propietario quiere defender el valor locativo para que no se le vaya muy abajo, y tristemente el que tiene que alquilar y acceder a un alquiler, los salarios están muy por debajo de lo que deberían estar, y por lo tanto cada vez menos gente accede a una pero vivienda. esta ley intervencionista 100%, y además no sirve. Pero claro, además un acuerdo entre privados, ¿sí? Digo, el Estado no tiene por qué participar en lo más mínimos. Es insisto, mi mirada, mi visión, ¿sí? Mi criterio. Porque, a ver, yo puedo alquilar, no sé, a 10 pesos si quiero una vivienda. Y si la otra parte está de acuerdo, ¿cuál sería el inconveniente? Digo, oferta y demanda. Yo estoy a favor de la oferta y la demanda. Sí, y hoy te encontrás... ¿Qué pasa, Silvio? Sí, no, decime, por favor, Moni. No, ¿sabes qué pasa? Que hay un déficit habitacional tan grande que el Estado no puede, no hay políticas públicas. Mira, este país no tiene planificación estratégica. En general, ¿qué quiero decir? Sin duda, no hay políticas de Estado. No hay políticas de Estado, y hace muchos años que no hay política de Estado. Entonces, todo esto impacta, porque si hubiera políticas de Estado, hubiera vivienda suficiente y hubiera estabilidad económica, no tengas duda de que esto que vos decís, acuerdo entre partes, podría haber acuerdo de partes, los precios serían razonables, los propietarios mantendrían su valor locativo. El mal de todos los males es la inflación, Mónica. Bueno, ahí está.
el mal de todos los males es la inflación. Entonces vos podés sacar la mejor ley o retirarte del mercado y dejar que las partes acuerden, y en realidad no vamos a solucionar el problema porque hay una inestabilidad económica y hay una incertidumbre tan grande que los locadores no quieren poner sus viviendas en alquiler, los inquilinos no saben qué va a pasar con ellos cuando venzan Exacto, los contratos. Sí. Es un descontrol, es decir, la gente no hace pie en ningún lado, con certidumbres en ningún lado, porque en este país, sobre todo después de agosto y de agosto a diciembre, nadie sabe qué va a pasar. Sí, agosto, después de las PASO, yo te diría que es la incertidumbre, ¿no es cierto? La incertidumbre total y absoluta. Al padre de la derrota lo tenés candidateado y bueno, caminando como si fuera San Martín. No, este increíble. país no tiene límite. No es bueno, increíble. Este país no tiene límite. Un tipo que lo único que sabe hacer son negociados y que representa lo peor del establishment. Bueno, estamos frente a eso. Yo confío en que vamos a poder volver al gobierno y que ojalá el pueblo acompañe algunos momentos duros que vamos a tener que pasar, porque esto también hay que decirlo, sin no dudas. se puede mentir, y poder salir adelante y estabilizar todo, porque no vamos a tener nada que funcione adecuadamente si no estabilizamos la economía. Entonces yo confío en que vamos a poder hacerlo. Sí, yo ¿sabés a quién le voy a creer? ¿A qué candidato le voy a creer? Al que me diga que lo que viene es sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, por ahí tenemos que empezar, porque un país que está en el fondo rascando la olla, mira, yo creo que va a ser muy doloroso, un proceso muy doloroso, Sí, que vamos dudas, a tener que pasar sí. necesariamente si nosotros queremos estabilizar la economía de este país. Y junto con eso te digo, si nosotros eliminamos los niveles de corrupción que hay, porque parte de nuestro erario se va en corrupción. Así que a mí me parece que son dos cosas que nosotros tenemos que abordar rápidamente, ni hablar de la inseguridad en el conurbano. En el conurbano y en tantas otras provincias. Sí, por supuesto. En el conurbano digo la provincia de Buenos Aires y en tantas otras provincias. La inseguridad es un tema que azota a la República Argentina. El narcotráfico, la delincuencia común. Bueno, el narcotráfico. Tendríamos que hablar horas de esto. Sí, un ministro de Seguridad que se dedica a relatar lo que él sostiene que es real de la política. Un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que no sé dónde está. Y el ministro de Seguridad a nivel nacional, yo lo dije en la última interpelación que le hicimos en el Congreso, que la verdad que no me da confianza, lo sigo ratificando, porque en cada causa de narcotráfico está mencionado. Entonces a mí la verdad que me parece que con este equipo de gobierno nosotros lo único que hacemos es profundizar los problemas que ya tenemos en lugar de empezar a resolverlos. Pasaremos malos momentos, pero hay que pasar esos malos momentos para empezar a pensar que salimos para adelante, no que seguimos yendo para atrás. Mónica, te agradezco mucho tu intervención aquí en la cocina. Me encanta que me hayas acompañado. Bueno, gracias Silvio y gracias a todos tus escuchas. Y hasta cualquier momento. Un beso grande, hasta siempre. Un abrazo. Chao, Mónica. Adiós. Bien, escuchás a la diputada nacional Mónica Frade.